Bendiciones, mujeres de fe. ¿Te has preguntado cómo llegar a mi propósito? En este mensaje te daré 5 pasos para llegar a tu meta, conociendo que hay una promesa, que debes obedecer a Dios, identificar las oposiciones, separar las distracciones y alcanzar la meta. Hoy vamos a compartir un mensaje bien interesante porque sé que muchas de nosotras en algún momento nos hemos preguntado ¿qué es un propósito y cómo yo puedo llegar al propósito y al diseño que el Señor ha destinado para mi vida? Muchas veces vemos que hay personas que parten de este mundo sin conocer ese propósito, cosa que es lamentable porque no hay nada más triste que ver partir a una persona sin llegar al llamado y el diseño que Dios tenía destinado. Por eso hoy le vamos a orar al Señor a través de este mensaje, después que usted escuche esta palabra, para que Él manifieste en su vida a través del Espíritu Santo el propósito y diseño que Él tiene para cada una de nosotras. Isaías 43:10, ¿correcto? Ajá. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Amén. Amén. Interesante porque Él dice yo soy. Dios es el gran yo soy. Es importante que para poder conocer nosotras el propósito y el diseño que Dios ha establecido en nuestra vida, tenemos que creer que Dios es nuestro gran yo soy. Para definir propósito, este es un versículo bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando Dios se estableció no había nadie antes que Él. Y Él nos crea a nosotros con un fin de llegar al propósito de poder conocerlo. Es importante para llegar al propósito de Dios conocer primero quién es Dios. Y Él establece un pacto y una promesa que siempre va a estar allí vigente. Que no solamente las promesas fueron para estos hombres o estos personajes que aparecieron en la Biblia. Estas promesas se mantienen hoy en día vigentes tanto para ti como para mí. Y yo hoy quiero que tú te apropies de esa palabra, conociendo realmente quién es Dios en tu vida. Primero, conocer quién es Dios. Segundo, conocer quién eres tú, para que tú puedas saber a qué viniste a este mundo. Entonces, hay otro versículo allí que pedí que leyeras. Lee el otro, Kareli, por favor. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Fíjense la promesa que tiene el Señor allí cuando Él dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, amadas, que Dios no va a dejar de acompañarnos en todas las etapas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él te promete, desde que Él te fundó en el vientre de tu madre, Él te va a acompañar hasta tu último respiro aquí en esta tierra. Entonces vemos cómo hay una promesa que Él hace. Y hablando de promesas, vamos a citar los pasos para nosotras poder establecer el propósito que Dios tiene diseñado para nosotras. Y lo primero es identificar cuál es esa promesa que Dios tiene para mí a través del libro de Génesis, capítulo 12. Podemos comenzar a ver cómo Dios le hace una promesa a Abraham. Luego vamos a ver el segundo paso para llegar a nuestro propósito y a nuestro llamado es la obediencia. Recordemos algo, amadas, que sin una obediencia a nuestro Padre no vamos a poder llegar a ese llamado. Entonces,
como nosotras somos hijas, sabemos que cuando un padre nos quiere dar algo, el primero nos va a poner una condición para poder darnos ese premio. Entonces la condición aquí, la única que nos pide el Señor, es reconocer lo que Él es el gran yo soy y poder ser obedientes a ese llamado. El tercer punto va a ser las oposiciones de mi propósito. Recordemos que mientras nosotras vamos a llegar a la meta, vamos a llegar a ese propósito de cumplir esa meta, vamos a tener oposiciones, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo hasta poder destruir ese llamado maravilloso que Dios estableció para ti. Él va a traer oposición, Él va a traer distracción y muchas cosas que vamos a identificar para que cuando nosotros queremos llegar a esa meta final, identifiquemos que el enemigo es el que está allí trayendo esa distracción. El cuarto punto de este mensaje es cómo vamos a separarnos de esa distracción una vez que la identifiquemos. Y por último, un mensaje de aliento de cómo llego a la meta. Entonces, vamos a comenzar con el llamamiento que el Señor le hizo a Abraham y viene a través de una promesa. Y yo quiero que tú te apropies de esta palabra, porque así como el Señor le prometió a Abraham que él iba a ser padre de generaciones, que Abraham iba a ser el escogido para ser el padre de las futuras generaciones, así como él se lo prometió, también tiene una promesa contigo. Y el Señor le dice así a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Qué maravillosa promesa que el Señor le hace a Abraham a través de este versículo. Y es Génesis capítulo 12. Aquí inicia el llamado de Dios a partir de cómo se lo había ordenado a Abraham. Y Abraham decide dejar todo para seguir esta promesa. Él se va con Sarai, que era su esposa, su sobrino Lot y toda la gente de Harán. Pero fíjense cómo él le dice: deja tu tierra y tus parientes. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Amadas, cuando yo leí esta promesa que el Señor le hacía a Abraham, yo recuerdo claramente una promesa que el Señor me hizo a mí antes de yo salir de mi país. Cuando yo salí de mi país, mi hermana me llevó una célula, yo no era cristiana, y allí comenzó un momento de oración que yo no sabía lo que yo estaba declarando con mi boca, para que vean la importancia de nuestras palabras, cómo nuestras palabras tienen poder. Y nosotros tenemos que cuidar siempre lo que vamos a decir con nuestra boca. Por eso es importante en este tiempo que comencemos a declarar el propósito de Dios establecido en cada una de nosotras, y declara en este día, amada, que usted va a ver el propósito de Dios cumplido en su vida, así como yo lo estoy viendo en la mía. Yo fui a una célula e hice una oración muy poderosa, que aunque yo, con mi falta de fe y falta de discernimiento en ese momento, la hice por hacerla, les confieso que la hice por hacerla, pero yo acepté al Señor y lo recibí en mi corazón en ese momento, sin saber que eso era un propósito y una promesa que Dios tenía establecida para mí. Yo decidí dejar mi parentela, mi país de origen, mi familia, mi casa, todo lo que estaba a mi alrededor, para venir a esta nación con un propósito que Dios tenía establecido para mí. Yo no lo veía en ese momento, porque todo es un paso, un día a la vez, pero el Señor sí lo veía, el Señor sí lo sabía. Así como Él sabía el diseño y el llamado que Él tenía para mí, Dios sabe el que tiene para ti. Es solo a través de aprender a escuchar y meditar en la palabra de Dios que nosotras vamos a ser capaces de entender
cuál es mi llamado. Yo decido venirme para acá y recuerdo claramente en una célula cómo el Señor me habló y me exhortó a través de esa búsqueda, en esa intimidad con Él. Él me habla y me pide que yo me aparte, que yo me aleje del pecado que yo estaba cometiendo para Él poder entregarme la bendición que Él me quería dar. La persona que oraba por mí no me conocía, pero Dios sí me conoce como te conoce a ti. Él conoce tus deseos, Él conoce tu pecado, Él conoce tus aflicciones, Él conoce todo lo que te preocupa, amada. Y hoy yo te digo de parte del Señor que esperes en Él pacientemente, porque así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo conmigo, Él lo va a hacer contigo. Solo tienes que creerlo y tienes que apropiarte en este día de esta palabra. Yo decidí obedecer al Señor, apartarme de los dioses que yo estaba idolatrando antes, apartarme de ese pecado que yo tenía que me impedía poder llegar a ese llamado. Removí todo lo que me distraía y comencé en esa búsqueda y disciplina para que el Señor pudiera entregarme lo que yo le estaba orando. Yo le oraba muchísimo, amada, al Señor en ese tiempo por un esposo y una familia en este país, porque yo me encontraba sola en un país. Para ustedes que están emigrando, que hay muchas que están fuera de su nación, están fuera de su familia, están emprendiendo desde cero, es difícil comenzar de cero. Muchas están solas, muchas no tienen un apoyo, muchas tienen que comenzar con una mano adelante y una mano atrás. Pero yo quiero decirte que no estás sola. Hoy te quiero decir que Dios está contigo, que Él está obrando en tu vida, así como obró en la mía. Como yo levanté ese altar de oración para Él, para glorificarlo, para alabarlo, Él se está glorificando a través de mi proceso, a través de mi testimonio, permitiendo que mi voz pueda llegar a ustedes para que vean cómo Dios es un Dios restaurador, es un Dios transformador, es un Dios que cumple las promesas y que Él no es un hombre para mentir. Él lo va a hacer en tu vida, créelo. No importa que te sientas sola, no importa que te sientas afligida, no importa que tú veas lejos esa promesa, pero Dios sabe cuándo te la va a entregar. Yo sé que Él tiene ese plan maravilloso para ti. Yo le oraba a Él, le pedía por ese esposo, por ese amado, día tras día, oraba, ayunaba, pero crean algo, amadas, no es mi ayuno, no es el sacrificio que yo le entregué al Señor. Yo estoy segura, 100% segura, que lo que Dios ha hecho conmigo es por su infinita gracia y su misericordia, porque si por los pecados que yo he cometido, que tú has cometido, a veces yo digo, wow, Señor, qué maravilloso eres, porque yo he cometido tantos errores en mi vida y tantos pecados, que yo no me siento digna de tener lo que tú me estás entregando hoy. Un esposo tan maravilloso, un ministerio tan hermoso, de bendecirme en este país de la forma como lo estás haciendo. Padre, yo te alabo, yo te glorifico. Y eso es lo que yo te quiero impartir en este día. Que tengas ese mismo amor, esa misma devoción por Dios, porque si lo hizo conmigo, que pequé, que cometí muchos errores, que no soy perfecta, lo va a hacer contigo porque es su gracia. Él te creó, Él te formó y esa promesa está vigente. Solo tienes que creerla. Y podemos ver cómo la obediencia trae esa gran recompensa que tú estás pidiendo en tu vida. Cuando Abraham llega a Siquem, el Señor se le apareció y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Sabemos que en tiempos atrás se hacían holocaustos, sacrificios, pero ya tú no tienes que hacer un sacrificio, amada, porque el sacrificio más grande lo hizo Cruz, al morir en una cruz, para que tú pudieses conocer el verdadero amor, que es el amor de Dios. El mejor sacrificio que tú puedes ofrecerle a Dios en tu vida es reconocerlo a Él como tu único Salvador, como eso suficiente, como ese todo, como ese gran yo soy, como lo leímos al principio de este versículo, que es un versículo claramente para definir qué es el propósito de Dios. Entonces, reconociendo que Dios es tu gran yo soy, que Él es tu sustento, que Él es todo lo que tú necesitas en esta vida, tú estás siendo obediente para que
puedas caminar en ese llamado que Dios tiene establecido para ti. Este es el primer paso que Abraham toma por fe. Él toma este paso grande de dejar todo. Sabemos, para nosotros no es fácil dejar nuestra familia, dejar nuestro hogar, dejar nuestro negocio, dejar todo lo que ya nosotros habíamos tenido. Pero si, amada, tú obedeces el llamado que Dios te está haciendo, te aseguro que por haber dejado eso y soltarlo, yo te aseguro que van a ser mayores las bendiciones. Fíjense, una promesa que mientras yo estaba en mi desierto, en ese proceso de búsqueda del propósito que Dios está diseñando en mi vida, el Señor me hace una promesa, así como se la hace a Abraham, porque nosotros somos descendientes de Abraham. Te la va a hacer igual a ti. Recuerdo un día de oración cuando el Señor me habla a través del libro de Ruth, y mientras yo tenía mi altar de oración para Dios, amadas, qué hermosa la promesa que Dios me entrega, porque yo le estaba orando por mi amado, yo le estaba orando por ese esposo, porque me sentía muy sola aquí, y el Señor me habla en el libro de Ruth, y yo declaro esta misma promesa, esta misma palabra que el Señor me entrega a mí en este tiempo y en esta temporada. Yo la declaro en esta tarde para ti, amada. Yo te profetizo en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra que el Señor me entregó a través de Ruth, hoy la recibas, porque así como lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo en este día. Y el Señor me habló y me dijo: ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, como dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir en un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Increíble esta promesa de Dios. Yo salí de mi país, me vine sola a explorar en un país donde no hablaba el idioma, donde no hablaba inglés, donde estaba comenzando de cero. Me sentía sumamente sola. Pero ¿quién es mi sustento? Yo, antes de salir de mi país, amada, yo oré, yo recibí al Señor, yo lo confesé, yo lo acepté. Y eso fue lo suficiente, amada, para que el Señor comenzara a trabajar en mi proceso y en mi propósito. Hoy yo te quiero decir que le abras tu corazón a Dios, que te entregues en cuerpo y alma a Él, porque Él lo va a hacer. Esta promesa está sellada de parte del Señor en tu vida en esta maravillosa tarde. Recordemos, amada, que a veces nosotras, para llegar a un propósito, tenemos que ir paso a paso, porque siempre queremos pasar de la A a la D y saltarnos B, C y el proceso. Recordemos que para yo llegar aquí donde estoy y yo conseguir ese esposo, yo tuve que ser procesada. Porque el proceso no es para ver quién es Dios, no. Dios ya Él está definido, Él está establecido. El proceso es para conocer quién eres tú. ¿Qué identidad tienes tú? Eso es el proceso para nosotras poder llegar a nuestro propósito. Entonces, vemos cómo en nuestro llamado nosotros vamos a tener oposiciones. Y les voy a leer las oposiciones que se pueden ver claramente en los versículos del capítulo 12 del libro de Génesis, versículos 11, 14 y 17. Donde vemos cuando Abraham estaba en Egipto. Dice: cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón le vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Fíjense cómo el enemigo quiere levantarse y traer oposición. A Abraham reconoce lo hermosa que era Sarai, lo hermosa que era su esposa, y ve que el faraón darse cuenta lo hermosa que era esta mujer, podía tomarla como esposa.
Recordemos que cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos va a proteger de todo lo que se quiera oponer para llegar a nuestro propósito. Abraham tenía un propósito. Independientemente de cuando él llegase aquí, él tenía temor. Todas vamos a sentir temor hacia lo desconocido, hacia el proceso. Tú vas a tener miedo, yo voy a tener miedo. Y vamos a pensar que Dios no va a estar con nosotras, pero estamos equivocadas. Aquí podemos ver el temor de Abraham, de él ver que este hombre podía apoderarse de su esposa y por eso le dice que finja. Pero si nosotras, amadas, estamos con Dios en nuestro camino y Él ya tiene esa promesa establecida para ti, no va a haber, mira, no va a existir enemigo que se oponga, porque cuando Dios te diseñó algo, te quites o te pongas, si Él ya estableció algo en tu vida, declara lo que es así. Podemos ver cómo Dios protegió a Abraham en medio de este proceso, cuando dice en este versículo, el 17, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. No te preocupes, amada, porque el Señor, todo lo que se quiera levantar en tu contra, esa persona que quiera hablar mal de ti, esa persona que te difama, esa persona que te señala, esa persona que hace mal, que actúa con premeditación delante del diseño poderoso que Dios tiene para ti, no te preocupes, porque Dios te está cubriendo, Dios te está protegiendo y Dios va a enviar el castigo a toda aquella persona que se quiera levantar para que tú puedas llegar a ese propósito. No temas porque el Señor está contigo. Nadie dijo, amada, que nuestro propósito y nuestro llamado sería fácil, pero realmente si nosotros caminamos en la obediencia del Señor, lo vamos a hacer más fácil, porque la obediencia trae grandes frutos. Entonces, podemos ver que si nosotros separamos todo lo que nos distrae de nuestra vida, removemos todo eso que nos aparta del llamado, vamos a llegar más rápido al propósito. Mientras te pongas terca, seas desobediente, testaruda, para escuchar el llamado que Dios tiene para ti, vas a atrasar el proceso. Así que yo te recomiendo en este día que obedezcas a Dios, obedezcas el llamado y el diseño que Él tiene para ti. ¿Y cómo lo vas a hacer? Meditando en su palabra, pasando más tiempo en intimidad con Él, levantando altar de adoración, atrayendo su presencia, honrarlo, glorificarlo. Y tú vas a ver cómo todas esas distracciones en tu vida se van a ir, porque a veces nosotros somos humanos y a veces no es a nuestra fuerza, pero Dios nos llena de esa fuerza. Y les voy a leer los versículos del capítulo 13, 1, 3, 6, 8 y 9 del libro de Génesis. Quienes están preguntando, vayan a Génesis 13, los versículos 1, 3, 6, 8 y 9. Para que vean cuáles son las distracciones que nosotros enfrentamos en nuestro llamado. Dice, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes. Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio. Vieron cómo va por orden, por etapas, sin pretender saltar los pasos que el Señor le había mandado hacer. Pero podemos ver un error que comete Abraham en este llamado. Dice el versículo 6, la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Así que Abraham le dijo a Lot, vemos aquí la distracción que se presenta en este tiempo. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos donde Dios le hace la promesa a Abraham que dejara su parentela, su país y su nación? Vemos cómo Abraham en parte lo obedece, pero él decide llevarse parte de su familia y se lleva también a los habitantes de esa nación donde él estaba. Amada, si Dios a ti te está pidiendo que te apartes, que te quedes sola, usted tiene que dejar el compinche.
Usted tiene que dejar esa comadre, esa mejor amiga, esa íntima, de contarle sus secretos, de contarle sus cosas, porque recordemos que el enemigo anda, como dice la palabra, como león rugiente, viendo tu debilidad, y a través de eso el poder levantarse y traer una distracción para evitar que tú puedas alcanzar el llamado que Dios tiene para ti. Es necesario en este tiempo que te apartes, incluso de familiares, de esas amistades tóxicas, esas relaciones tóxicas, esas personas que no edifican nada en tu vida, que no construyen, porque te van a traer distracción. Podemos ver cómo Abraham tuvo distracción, cómo estaba enfrentando problemas con Lot, su sobrino, porque vean, ok, cumplieron muchas cosas, tenían riquezas, pero ya estaba habiendo fricción, estaba habiendo conflictos. Yo recuerdo a menudo cuando yo vivía acá que tenía compañeras de cuarto, cómo comenzaron las diferencias entre una y otra. No fue hasta el día, amada, que cada quien tomó su rumbo, que yo aparté esa distracción. El día que yo entendí y comprendí que mis cosas no tenía por qué contárselas a nadie, que yo tenía que apartarme, porque a pesar de que yo sea gemela, mi llamado no es igual al de mi hermana gemela, porque Dios tiene un diseño individual para cada uno de nosotros. Por mucho que yo tenga una hermana idéntica, igualita, no tenemos destinos iguales. Cada una tiene un destino, pero es interesante, es importante que usted se quite ese lock de encima que la distrae. Aparte ese lock que te está trayendo oposición, que te está trayendo angustia, porque mientras tengas esas cosas en tu mente, no vas a poder alcanzar el llamado y vas a retrasar esa promesa. Dios nos quiere en intimidad y en relación con Él. Él no te quiere distraída. Él no te quiere poniendo las miradas en las cosas carnales, en las cosas terrenales. Pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en Él y vas a ver cómo todo se va a ir equilibrando. El día que yo me aparté de todas estas personas tóxicas, de todos los compinches, el día que yo dejé de confiar en el hombre, que yo dejé de confiar en las personas, todo comenzó a fluir y vino esa bendición que el Señor me había prometido. ¿Por qué? Porque yo fui un paso a la vez, recibí al Señor, fui obediente, estaba enfocada, y ahí es donde Dios ve esa entrega y es donde Él deposita su gracia, porque somos pecadoras, pero es la gracia de Dios que está sobre tu vida. Entonces yo removí todas esas cosas para poder recibir lo que yo hoy en día digo, mi ponquecito Marinela. Recibí, como dijo mi hermana el otro día, tú recibiste con creces todo lo que le estabas pidiendo al Señor. Tú lo recibiste hasta con propina te lo dio el Señor. Y alabado seas, Padre, por el hombre que tú me has dado, porque realmente es un hombre verdadero, es un hombre maravilloso, es un hombre que ama, alaba y glorifica al Señor como yo se lo diseñé, como yo se lo pedí. Si tú estás soltera y tú estás esperando ese hombre, ese diseño, escríbalo en un papelito, diséñelo, no escatime nada, porque usted va a ver cómo el Señor le va a entregar ese amado. Yo se lo pedí y yo pude ver que su propósito se está cumpliendo en mi vida. Él me prometió ministerio, me prometió muchísimas cosas, me prometió hijas espirituales, me ha prometido muchas cosas que yo poco a poco, un paso a la vez, las voy viendo. Pero es interesante, amada, en este tiempo que aprendamos a tener una relación íntima con el Señor. Recordemos, relación, no religión. Y por último, quiero dejarles un versículo maravilloso para cerrar con este mensaje y lo tengan claro y lo memoricen, que es una promesa para llegar a la meta, y es Filipenses 3:14. Dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. No está diciendo que para que usted llegue a la meta usted tiene que afianzar su confianza en Dr. José Gregorio Hernández, que por cierto lo beatificaron hoy, porque yo no sé de dónde sale eso, pero bueno, no es que deposite su confianza en el hombre, en la mejor amiga, en tus emociones, en ti. La confianza para que tú llegues a la meta y al propósito que Dios tiene marcado en tu vida es en Cristo Jesús.
mantengamos el enfoque espiritual, mantengamos esa relación, mantengámonos en conexión para poder llegar a la meta y obtener ese galardón que es Dios. Ese es tu mejor premio, tu mejor galardón es Él, porque te va a encaminar y te va a dirigir paso a paso a el llamado y el diseño que tiene para ti. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú vienes a traer propósito en cada una de estas mujeres, Señor. Que a partir de este día, Padre, tú les revelas a través del Espíritu Santo esa comunión, esa relación que necesitan comenzar a establecer a través del Espíritu Santo, para que tú puedas revelarle tus misterios, el propósito, el llamado, Señor. Declaramos, Señor, en este tiempo que tú eres nuestro gobernador, que tú eres nuestro libertador, que tú nos llevas por sendas, Señor, por sendas de gloria, por sendas de bienestar, por un camino recto, Señor, que aprendemos a tener paciencia, mi Dios. Yo declaro en este tiempo, Señor, imparto esta palabra en cada una de estas mujeres, mujeres maravillosas, mujeres de fe, que aprenden a caminar en obediencia, en paciencia, un paso y un día a la vez. Declaro, Señor, que tú remueves todos esos locos que tienen en su mente, en su vida, que las distraen del llamado y el propósito que tú diseñaste para cada una de ellas, Señor. Que tú te levantas, que tú las guardas, que tú las cubres con tu sangre, mi Dios. Y que por muy lejos que ya vean esta promesa, Señor, tú vengas a través del Espíritu Santo a reafirmar lo que tú ya has establecido, porque tu promesa viene desde Abraham, Isaac, Jacob y desde Cristo, cuando Él murió en esa cruz, Señor, para redimirnos, para fortalecernos, para purificarnos, Señor, para perdonarnos. Declaramos, Señor, que tu presencia no se va de nuestras vidas, y que a partir de hoy estas mujeres, Señor, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, comienzan a caminar en ese propósito. Yo declaro que ellas ven tu gloria, Señor. Yo declaro que ellas ven el cumplimiento de esa promesa que tú le estás haciendo, y que este mensaje que hoy se llevó, Señor, ellas se apropian de esta palabra, porque así como tú lo hiciste conmigo, también lo harás con ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Las bendigo, amadas, apropiense de esta palabra, porque el Señor es maravilloso, Él es fiel y Él cumple sus promesas.